Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 68 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, por dicha. Aquí hoy me tienen adentro de un contenedor refrigerado. Espero que esa Muy no sea bien. señal de que me están exportando. Bueno, muy bien. Buenísimo. Ok, vamos a conversar hoy sobre el artículo que publicaste esta semana en tu página web, alvarocedeno.com. Y al respecto, me parece que, bueno, el título del artículo se llama Ideas y resultados. Una receta culinaria es una idea con suerte. Y su suerte consiste en que cuando se la lee, muchas personas se dicen, voy a hacerla. No ocurre lo mismo con los contenidos de opinión de un medio de comunicación, ni con los sermones de los domingos, ni con los buenos consejos que los buenos maestros intercalan en sus lecciones. La probabilidad de que alguien se diga, esto hay que hacerlo, es baja. ¿Qué ocurriría si encontráramos la manera de darle tracción a las buenas ideas que se difunden en los espacios de opinión de los medios? ¿Estamos conscientes de todo el bien que queda inútil cuando una buena idea, todo lo que recibe es una interjección admirativa? ¿Cuál sería una buena actitud cuando encontramos algo que nos parece muy valioso de ejecutar o ayudar a ejecutar? ¿Cómo hacer para que la energía de nuestra adhesión o de nuestra admiración por una idea sea como la combustión de la pólvora que lleva lejos al proyectil? Con estas preguntas esperamos que podamos guiar la conversación y vieras que lo primero que me surge cuando leí el artículo, lo primero que pensé es en aquella frase del filósofo Víctor Hugo, que dice que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado la hora. Y entonces en tu estructura del artículo, tu estructura narrativa del artículo, siento que a donde nos lleva es a pensar cómo aceleramos la madurez de una idea a la que le ha llegado la hora. Así que agrego esta quinta pregunta a nuestras Ajá, preguntas guía. ajá. Eso es bien interesante la expresión esa de que a las ideas se les llega la hora es verificable, ¿verdad? Eh, Hay cosas que están por ahí, se han dicho muchas veces y de pronto un día se ponen en marcha y empiezan a dar resultados. Lo interesante no es entonces para mí el cuándo se les llega la hora, sino el cómo hacer para que a las ideas se les llegue la hora. ¿Qué es lo que hace que a una idea no se le haya llegado la hora? ¿En qué relojes es que se les llegan las horas a las ideas? ¿Cómo podríamos hacer para adelantarle la hora a esos relojes para que a las ideas no hubiera que esperar eh, 10 años, sino que se pudieran empezar a ejecutar de una vez? Veo un ejemplo. A nosotros la pandemia nos puso desde el punto de vista educativo en una situación verdaderamente crítica, ¿verdad? Cuando estemos a 20 años de la pandemia, no sabemos si lo más perjudicial fue todos los cierres, todo el problema social, todas las pérdidas de vidas, o si el problema fue los baches profundos que nos dejará en nuestra educación formal. Y hay ideas sobre cómo salir de estos baches de la educación formal, pero no se está haciendo nada, ¿verdad? Digo, no se está haciendo nada eh, revolucionario, no se está dando ningún salto. Creo que se está siguiendo un modelo muy lineal para ver de qué manera elevamos la conectividad, de qué manera difundimos más los equipos para que los chiquillos trabajen, de qué manera hacemos que las clases no presenciales, ¿verdad? Online, sean más, eh, más apetecibles por los niños y tal y cual. Y por ese camino nosotros vamos a resolver el bache y nos vamos a preparar para otra pandemia u otra emergencia que nos deje sin educación presencial,
nos va a tomar 10 años. ¿Cómo hacemos para adelantar los relojes y que podamos de alguna manera ir viendo las ideas que tienen sentido y poniéndolas en marcha? Yo pienso que el gran obstáculo para que a las ideas se les llegue su hora son algunos paradigmas con los cuales recibimos las ideas, ¿verdad? Primero, yo creo que recibimos las ideas con el paradigma: los que escriben, la función de los que escriben es producir ideas. Y la función de los que las leemos es enterarnos de las ideas. Pero de ninguna manera ni concebimos a los que escriben como ejecutores, y peor, no nos concebimos a nosotros lectores como posibles ejecutores. Entonces, nos parece que el mérito de una idea es que esté bien expuesta, y a mí me parece que el mérito de una idea es que produzca un resultado, ¿verdad? Si las ideas pueden ser muy lindas, las podríamos coleccionar por ahí, adornarlas y tal, pero si no producen resultados, para todos los efectos son puros ejercicios mentales, ¿verdad? Entonces, un primer paradigma con el cual recibimos las ideas es, las ideas son para que nos lleven a decir, hombre, qué buena idea. Y no, las ideas son para que, si son buenas, produzcan resultados. Un segundo paradigma, y estoy pensando en las ideas que se emiten sobre cómo mejorar institucionalmente a Costa Rica. El segundo paradigma es pensar que una cosa es el país y otra cosa es nuestro país. Si yo pienso en el país como una entidad que más o menos ni me va ni me viene, que seguramente a los que les va y les viene es a los que forman parte de la administración pública, tienen intereses políticos. Pero si viéramos el país como nuestro país, una realidad que me afecta a mí, afecta a mis hijos, afecta a mis nietos, afecta a generaciones futuras, si lo viéramos así, yo creo que nos sentiríamos llamados a ver qué hacemos con las buenas ideas que muy a menudo surgen por ahí sobre cómo mejorar nuestro país. Tercer paradigma. Leo una idea y la leo con el mismo ánimo con que leo una crónica deportiva, o con el mismo ánimo con que leo la chismografía la chismografía del mundo eh, eh, artístico, del mundo del jet set y tal. O sea, leo un poco como para divertirme, leo porque estoy en mi hora de confort, ya pasó el día de trabajo, tomo el periódico y empiezo a leerlo, y entonces me voy enfrentando a las cosas que están en el periódico desde una perspectiva de aquí yo estoy para disfrutar de mi tiempo libre, y nunca se me ocurre que a lo mejor las ideas que estén ahí me implican como para hacer algo. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de enfrentarme de esa manera a las ideas? Bueno, la consecuencia es otro paradigma. Debe haber algunos que cojan esta idea y estén tratando de ver cómo aplicarla, pero yo no. A mí que me dejen al margen, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos 4 paradigmas de cómo recibo las buenas ideas sobre, por ejemplo, mejoramiento institucional del país, me dejan muy ancho, diciendo, ya las leí, me parecieron muy buenas, pero eso no es conmigo.
Y ahí eso se convierte en un pantano, en un barrial donde las ideas se quedan estacionadas. Muchas cosas dijiste que me resuenan y que me resultan interesantes. Esta expresión de adelantar los relojes para que a una buena idea le llegue su hora es una adaptación bastante pragmática y útil de la frase original de Víctor Hugo que compartí. Me pregunto si nosotros identificamos cuál es la diferencia entre el sistema de educación pública pre-pandémico y el sistema de educación público post-pandémico. Eh, yo no sé si la pandemia lo que hizo fue agravar de manera incremental la crisis del sistema educativo o, o si la agravó de alguna manera disruptiva en el sentido negativo de la palabra. Bueno, negativo o positivo, la verdad, porque no sabemos, ¿verdad? La disrupción empieza, pero no la vemos hasta años después, en algunos casos. Entonces es capaz que la pandemia ha provocado una disrupción positiva de innovación y creación de valor en el sistema educativo. Esa afirmación la dejo en forma de pregunta. Pero sí me parece que la crisis que tenía el sistema educativo antes del COVID era profunda y creciente y tendiente al colapso. No tengo indicadores ni métricas para sugerir que nuestro sistema de educación pública ya había colapsado, pero lo dejo también tentativamente expuesto. Y entonces la pandemia podría haber acelerado ese colapso del sistema educativo, porque cuando yo me pregunto si una niña que entra a la escuela de 6 años en el año 2022 va a pasar por un proceso de transformación que le va a dar las herramientas emocionales, intelectuales, sociales para ser una ciudadana funcional en el año 2034, la verdad es que no estoy seguro de si creo que eso sea así. Y entonces me parece que el sistema ya era eh, ineficaz y lo que necesita con urgencia es una aceleración, adelantarle la hora a la eficacia de la educación pública. ¿Cómo le adelantamos la hora a la eficacia de la educación pública? Lo otro que pienso es que las ideas no tienen dueño. Y como las ideas no tienen dueño, eh, pues usualmente los autores que hacen trabajo intelectual y que hacen ideación, eh, a veces no se están inventando nada, sino que están exponiendo en sus propias palabras otras cosas que leyeron, escucharon en otro momento o que se inspiraron en algún otro fenómeno. Incluso puede ser hasta en la naturaleza, ¿verdad? O en lo que pasa en otros países o en algo que les contaron, en una noticia. Y como las ideas no tienen dueño, entonces lo que querríamos es que más a menudo las ideas se fueran a la cama. Y esa convergencia de ideas suele ser fértil y nutritiva para la producción de nuevas ideas o de nuevas formas de ver las cosas o de nuevos paradigmas. Y ahí es donde creo que el término de colaboración y de coideación y todo eso viene a jugar un papel importante, sobre todo si pensamos en herramientas intelectuales que nos permitan como individuos participar en grupos que produzcan resultados que no existirían de otra manera. Y lo otro que pienso es que vivimos en una era de hiperinformación. Mm, Hay muchísima más información disponible y nueva de la que podemos procesar.
Y creo que esta hiperinformación lo que hace es que nos permite o nos expone a un flujo masivo de información a donde si acaso podemos procesar titulares, pero procesamos muchísimos titulares y eso no nos genera ninguna transformación intelectual. Nos da datos que podemos mantener por unas horas, pero no nos aporta ninguna transformación intelectual. Y si tenemos la disciplina de entrar a leer 3 o 5 artículos de todos los titulares que vemos en el día, esos artículos nos dejan unas inquietudes que nos sirven para elaborar un discurso que aplica ese día, pero al día siguiente ya no aplica, sobre todo que le cae encima otra información y otros artículos que leemos. Mm. Entonces, otra pregunta que me hago es, ¿cómo hacemos para adelantarle la hora al reloj de la, eh, de la, de la recuperación de esa adicción a la información? Porque necesitamos Sí, recuperarnos de esa adicción, claro, y esa claro, recuperación claro. tiene que suceder en algún momento y de alguna forma. No sé cómo, no tengo respuesta. En realidad que siento que esta conversación lo que me está provocando son más preguntas. Yo pienso que una de las primeras cosas que deberíamos hacer es jerarquizar las ideas. Hay unas que son más importantes que otras y me parece que todas las ponemos al mismo nivel y entonces si todas están al mismo nivel, no tenemos ningún criterio como para decir a cuál idea conviene ponerle esfuerzo. Esto pensando en que se han resuelto los paradigmas que mencionaba yo antes y que la gente no se conforma con ver una buena idea y decir qué bueno, sino que quisiera contribuir a que se produjeran resultados. Te voy a dar un ejemplo. En Costa Rica se viene hablando, por lo menos hace 20 años, de la necesidad de que se pueda reelegir diputados. Debe haber en cada asamblea legislativa 2 diputados que al país le conviniera reelegirlos. Si vas reeligiendo 2 diputados cada 4 años, pues un día llegas a tener un grupo de diputados que son algo así como la columna vertebral, la experiencia, la sensatez, eh, la fuente de acuerdos en la Asamblea Legislativa. Ok. Vemos la idea de la reelección de diputados y decimos, hay que convocar una constituyente. Eso quiere decir exactamente como, si la idea me parece muy buena, pero a mí no me molesten, yo no quiero pensar, no quiero contribuir, etcétera. Bueno, entonces, si jerarquizáramos las ideas y dijéramos, le vamos a poner más cuidado a estas 4, 5 ideas, ¿verdad? Eh, Segundo, me parece que deberíamos buscar cómo se hace para que las ideas esas ganen tracción. ¿Cómo hacemos para que las ideas no simplemente se queden por ahí en una biblioteca de ideas donde decimos que hay lindas ideas, ahí tenemos eso, qué bien, qué bien. Voy a publicar un libro y entonces publico el libro y el libro se lee incompleto. La circulación de libros en este país, los números son, pero escandalosamente bajos, ¿verdad? Usted imprime 1000 libros y tiene que regalar 200, ¿verdad? Si le va muy bien, ¿ok? Entonces, no queremos las ideas solamente para que vayan a los libros. El destino de una buena idea debería ser convertirse en resultados, no ir a una biblioteca o ser objeto de un seminario, eventualmente en una cátedra, ¿verdad? Ok, pero yo creo que una situación básica de nuestra manera de pensar, y no estoy hablando de nuestra manera de pensar y actuar costarricenses, porque en el mundo hay muchas ideas que están por ahí, porque como dices tú, no se les ha llegado su hora.
¿qué nos pasa con las ideas? ¿Qué es lo que hace que si nos parecen buenas y deseables, no sintamos el desvelo, la energía, como para decir, hombre, yo voy a empezar aquí a hablar, voy a empezar a hacer un movimiento. Y un movimiento no empieza reclutando a 5,000 adherentes. Un movimiento empieza reclutando a un adherente. El mejor homenaje que puedo hacerle a una buena idea es comentarla con una persona o dos o tres, pero no comentarla para llegar a decir qué bueno, sino comentarla para empezar a ver cómo podemos mover la idea de ese estado de idea a un estado de resultados. Esa es toda mi inquietud, ¿verdad? Y, y no lo voy a resolver hoy. Y he venido trabajando un poco en ese tipo de cosas. He agregado más cosas que las que dice el artículo, más cosas de las que diría hoy. Tampoco he llegado a la solución, pero sí que creo que la inquietud es importante, de que la tengamos una persona, 10, 100. eh, Deberíamos preguntarnos si es que una idea valiosa, una idea valiosa es bienestar potencial, una idea valiosa es riqueza potencial. ¿Por qué las dejamos por ahí simplemente cogiendo polvo? Eh, Eso de jerarquizar las ideas me parece, Pregunta retórica, no te preocupes. ok, la idea de, o la noción de jerarquizar las ideas me parece poderosa y creo que por la misma cuenta deberíamos de trabajar en jerarquizar la información, porque Sí, no toda información son ideas. claro, Y diría que hay una información que es vital y hoy hay otra información que impacta nuestro bienestar y otra información que impacta nuestro entorno y otra información que nos permite mejorar a largo plazo y deberíamos de jerarquizar esa información de alguna manera. Mm, Creo que también hay mucha información que proviene de adentro, de nosotros mismos, nuestras introspecciones, nuestra intuición, eh, nuestras sensaciones son información que proviene de adentro y si no la estamos escuchando, deberíamos hacer el esfuerzo por tratar de escucharla porque podría ser información vital para cada uno de nosotros a título individual. También, mientras hablabas, estaba pensando en el famoso concepto eh, del punto de apoyo de Arquímedes. Mm, una buena idea es como una palanca, pero sin punto de apoyo, pues sí, es poco el impacto, ¿verdad? sí, sí, Entonces, sí. hay un experto en liderazgo que tú y yo conocemos, que se llama David Roberts de Singularity University, y él en sus charlas de liderazgo hace mucho énfasis en el concepto del punto de apoyo. Y él dice que en materia de las ideas y en materia del impacto, el punto de apoyo es lo que él denomina en inglés el passive bystander, ¿verdad? El transeúnte pasivo que está por ahí Ujú. viendo cuando a una señora le están arrebatando el bolso en la calle. Lo que haga o deje de hacer ese transeúnte pasivo eh, es determinante para el efecto que va a tener la palanca de acción, ¿verdad? Y entonces si ese transeúnte pasivo decide involucrarse y ayudarle a la señora a retener su cartera, probablemente va a resultar en que no pierda su cartera. Y entonces ese punto de apoyo de ese transeúnte pasivo fue determinante en evitar el robo. Mal ejemplo, me hubiera gustado tener un mejor ejemplo, pero fue lo primero que me vino a la mente. Entonces pienso también en otro tema y es algo que eh, lo planteo, lo propongo como acupuntura intelectual. ¿Cuáles son
conceptos o ideas o modelos mentales o paradigmas que puedan desencadenar una desproporcionada cantidad de energía y ojalá de acción mm, al incorporarlas. Y creo Esa que, es una excelente pregunta esa. creo que son diferentes para ti y para mí, ¿verdad? Yo creo Ujú. que hay algunos puntos álgidos donde una aguja de acupuntura o una idea o un concepto de acupuntura intelectual reacciona diferente en una persona que en otra. Eh, entonces me pregunto si deberíamos salir a buscarlas o si ya las tenemos o cómo, a dónde están, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Ujú. Sí, este, vamos a ver. Si alguien se enferma gravemente, la, la idea de llamar al médico o recurrir a una clínica surge de dos, tres, cuatro de los que están ahí presenciando el suceso. Y es una idea que no lleva al análisis, sino que lleva a la acción inmediatamente. En una emergencia hay un fuego y hay que llamar a los bomberos y nadie se pone a preguntar, hombre, estarán muy ocupados los bomberos, será una buena hora para llamarlos. ¿Qué pasa si cuando llegan ya hemos apagado el fuego? No, no, llamas a los bomberos. Pero hay una serie de ideas eh, personales y de importancia nacional también, sobre las cuales parece que al emitir la idea, lo que se está haciendo es una convocatoria al análisis. Y ya has oído decir que por la vía del análisis se puede llegar a la parálisis, ¿verdad? Más grave la cosa. La idea no convoca al análisis, sino que convoca a la discusión, al yo me echo un pulso contra esta idea. Esta idea sobre mi cadáver no puede pasar porque yo me voy a oponer, ¿verdad? Entonces, ahí ya no es simplemente que la idea desató análisis, sino que la idea desató resistencia. Parte de la resistencia puede ser fundamentada, ¿verdad? Pero parte de la resistencia podría venir de fuentes como por ejemplo el egocentrismo. Me opongo a esa idea porque es muy parecida a una en la que yo creo y sobre la que yo he escrito, pero como salió ahora, yo quería que saliera la mía, yo me voy a oponer, ¿verdad? Entonces, claro, las ideas, por ejemplo, las ideas de mejoramiento de la institucionalidad del país, muchas veces tropiezan con esa barrera, ¿verdad? Y me hubiera gustado mucho que la propusieran los de la acera de este lado, pero como la proponen los de la acera del otro lado, voy a tener que oponerme. Entonces, tal vez esos son parte de los modelos mentales que deberíamos primero detectarlos, luego deberíamos hablar de ellos, ¿verdad? Deberíamos hablar de ellos. Deberíamos hablar mucho de las, la- las consignas que guían la discusión pública, ¿verdad? Y hacernos conscientes de eso y tal. Yo creo que eso no resuelve el problema, pero sí como que nos pone en vía de resolverlo. Cuanto más conciencia tengamos de cuáles son las cosas que están obstaculizando la producción de acuerdos, la producción de consensos nacionales, etcétera, más claros estaríamos a la hora de participar nosotros también en el debate y en la producción. Me parece que me gusta la forma como tú lo planteas de por qué no examinamos cuáles son los modelos mentales que pueden detener a las ideas, ¿verdad? Hay un modelo mental es, eh, bueno, si vamos a arreglar eso, mejor tenemos que arreglar no sé qué, ¿verdad?
si, si lo que quieres es que haya reelección de los diputados y tú dices, no, no, es que eso es muy parcial. Deberíamos reformar toda la manera como opera la Asamblea Legislativa. Esos son simplemente 47 cambios, 50 cambios, no sé. Y claro, esa idea, ese modelo mental de decir, no, no le hagamos un remiendo, reconstruyamos, rediseñemos toda la cosa. Bueno, es lo que a mí me parece que lleva a la gente, a algunos, con mucha ignorancia, a decir que lo que este país necesita es una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Tal vez haya unos cuantos remiendos puntuales que le den mucha vitalidad a nuestra institucionalidad. Pero entonces, si hacemos grandote el problema, nos parece que estamos contribuyendo más. Ese sería uno de los modelos mentales, ¿verdad? El otro modelo mental es el del perfeccionismo, ¿verdad? No darse cuenta de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que es mejor una reforma parcial, incompleta, que cero reforma del todo, ¿verdad? Otro modelo mental interesante de por qué se paralizan las ideas. Bueno, pero fíjate, la etapa en que ya una idea se paraliza es una etapa ulterior a la etapa en que una idea moviliza. A mí lo que me interesa en este artículo, en esta conversación, es por qué oímos excelentes ideas y las oímos, como decían las señoras, como oír llover, ¿verdad? ¿Por qué no nos causan nada a pesar de que con nuestra conciencia estamos de acuerdo en que es una idea buena, útil, necesaria? ¿Por qué las dejamos pasar, verdad? Ok, tres cosas más que me quedan acá por compartir. La primera es eh, la, la posibilidad de emplear el concepto de Pareto en el análisis de información, ¿verdad? Que uno fuera capaz de tomar decisiones eh, que produzcan 80% del impacto con 20% de la información. Sí, Porque tratar de llegar al 80% de la información antes de tomar una decisión podría diluir el impacto y podría diluir nuestra efectividad en la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la información crítica que necesitamos para que con 20% de ella podamos tener decisiones de un impacto de 80%? Lo otro es que, bueno, el ser humano es la única especie que existe con habilidad de contar cuentos y este contar cuentos nos conduce a persuadirnos mutuamente y a manipularnos también emocionalmente. Pero creo que en eso, en ese afán persuasivo que tiene el animal político que somos, iniciamos miles de conversaciones a lo largo de nuestras vidas. Y eso es algo que deberíamos hacer de manera más intencional. Iniciemos conversaciones. Bueno, me parece que este podcast nuestro es un esfuerzo por iniciar una conversación sobre un tema. Hay algunas de estas conversaciones que tienen seguimiento, ¿verdad? Es más, no sabemos si alguno de los oyentes le da seguimiento a alguna de estas conversaciones que iniciamos acá y tienen vida propia, esas conversaciones y lo que sucede a partir de ahí. Y yo creo que si nosotros fuéramos más intencionales en que cada interacción que tenemos con otra persona, estuviéramos conscientes de que estamos iniciando alguna conversación, eso podría ayudarnos a concatenarla con algo más de nuevo de manera consciente. Y vuelvo a un ejemplo que me diste hace más de 30 años una vez en la playa, que cuando uno hace un hueco en la arena, no sabe para qué sirve, pero cuando hace otro hueco en la arena que se conecta con un hueco previo, tienes un túnel. Y entonces, muchas veces en la vida, iniciar conversaciones es como hacer huecos en la arena. Tal vez parezca que no tenga propósito, pero en el futuro podría ser que nos conduzca a otro hueco
y así tenemos un túnel, ¿verdad? Una vía de comunicación entre dos conceptos y dos épocas y dos relaciones diferentes. Y lo tercero es que la transformación colectiva deriva forzosamente de la transformación individual. No hay ningún gran cambio en una sociedad, ni en una comunidad, ni en una nación, ni en el planeta, si primero no hubo un cambio a nivel íntimo en alguna persona. Entonces necesitamos que muchas de esas transformaciones íntimas que están sucediendo todos los días en todos nosotros trasciendan y se derramen hacia, eh, bueno, no quiero decir contagiar, pero hacia iniciar conversaciones sobre esa transformación con otras personas, porque así es como se forman los estados y así es como se forma la política pública y así es como se forman los emprendimientos y las empresas exitosas. Así es como se realiza la transformación. Y si uno quiere ver el vaso medio lleno, hay una enorme cantidad de transformaciones que están sucediendo, que se están manifestando y que están alineadas en la dirección correcta de lo que necesita el planeta, de lo que necesita la vida en la Tierra. Y ahí es donde creo que nosotros podemos aportar muchísimo. Ahí acabas de mencionar una cosa bien, bien interesante sobre, bueno, está clarísimo que nuestra forma de comunicarnos nos ha producido la civilización que tenemos, ¿verdad? La palabra ha sido instrumental para que formemos los grupos que hemos formado, creemos las instituciones que hemos creado y tal y cual, pero nuestra manera de conversar no siempre es eficaz, ¿verdad? Eh, en vez de tener hilos de conversación, nosotros tenemos como chispazos de conversación. ¿Con cuántas personas te encuentras tú para seguir hablando de un mismo tema? Yo creo que eso ocurre eh, en las cátedras, en las empresas. En las empresas no llegamos a las reuniones a hablar todos los días de una cosa distinta. Hay unos temas sobre los cuales estamos permanentemente insistiendo, modificando, cambiando, revisando, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que estás diciendo es que en vez de conversar en chispazos, deberíamos ser muy conscientes de la necesidad de tener hilos de conversación, ¿verdad? Eh, una campaña política, estamos en una campaña política, uno puede verla como un conjunto de chispazos y entonces vivimos simplemente comentándonos unos a otros los chispazos de lo que va ocurriendo, o podríamos descubrir los hilos de la campaña y tratar de apuntarnos a apoyar o a desapoyar los hilos y no los chispazos, ¿verdad? Esa es una primera cosa que me sugiere lo que tú decías sobre nuestra forma de conversar. Y la otra es sobre el cambio comunitario como consecuencia del cambio individual. Todo cambio individual es un esfuerzo, una inversión de energía. Estoy seguro de que todas las personas a lo largo de un año sufren muchos cambios individuales valiosos. Pero esa energía de los cambios individuales valiosos, como que no podemos de alguna manera conectarla para que se convierta en energía que pudiera promover cambios comunitarios valiosos, ¿verdad? Eh, ejemplo que suelo dar con mucha frecuencia. Todos individualmente hacemos muchísimo esfuerzo por mejorar nuestra salud. No nos comemos cualquier cosa, no nos tomamos cualquier cosa, hacemos ejercicios, dormimos de una determinada manera, nos informamos de cosas médicas, etcétera. Esa es nuestra contribución a la salud individual.
Pero ¿cómo podríamos hacer para canalizar ese interés, esa energía, para que se convirtiera en mejoramientos a la salud comunitaria? Si tiene que haber una forma de canalizar esas inquietudes, ese afán, para que además no solamente me beneficiara en mi salud a mí, sino que me beneficiara en la salud a la comunidad. Eso creo que es, bueno, es lo que me sugiere tu idea de que el cambio individual tendríamos que utilizarlo como fundamento, como base, como motor del cambio comunitario. No sé si percibiste, tal vez no, que cuando hablas de hilos de conversación estás describiendo cómo funciona Twitter. Twitter son hilos de conversación. Sí, sí, pensaba, lo de hilos me lo sugiere lo de Twitter, Ah, sí, ok, muy bien, sí. excelente. Ujú. Ok, bueno, creo que para terminar deberíamos de, o te pregunto, si tienes alguna idea que te llevas de esta conversación que quisieras reiterar. Yo ¿qué quisiera que le quedara ahí timbrando a los que pudieran oír esta conversación? Bueno, primer timbre, que las ideas no son para decir qué bonita, qué lógica, qué sensata, sino que son para que cuando son buenas produzcan resultados. Dos, para que eso ocurra, a las ideas hay que cuidarlas. Uno no puede decir, hombre, yo no me acuerdo dónde fue que leí tal. Si un día leíste algo y es útil, ¿por qué no lo guardamos, lo cuidamos, lo tenemos por ahí, lo recordamos, se lo pasamos a otros, los tratamos de entusiasmar con algo que hemos visto? Esa curatela de las ideas, creo que si la hiciéramos comunitariamente, estaríamos contribuyendo mucho al bien común. Una tercera cosa es que todos deberíamos tener claro que para que una idea se convierta en resultados, tiene que pasar por el sentimiento, acojo la idea, tiene que convertirse en un propósito y tiene que convertirse en en una cierta disciplina de acción, ¿verdad? Si digo, qué lindo ir a la playa el fin de semana. Eso es una excelente idea, pero mientras no compre el tiquete, reserve el hotel, me ponga de acuerdo con quienes quiero ir, acopie lo que tengo que llevar y tal, no, y coja el vehículo o me monte en el transporte público para ir a la playa, la idea se quedará sin resultados. ¿Ok? Entonces, las ideas deben encontrar una forma de acción humana, un método de acción humana que nos permita convertirlas en resultados. Una cuarta cosa es que en el apoyo, en el impulso para que las ideas se conviertan en resultados, cada uno de nosotros es insustituible. Uno no puede decir, eso se lo dejo al presidente, eso se lo dejo al ministro, eso se lo dejo al catedrático. No, todos cuando nos gusta una idea y la juzgamos útil, deberíamos arrimar el hombro del tamaño que sea nuestro hombro y con la fuerza que tenga, porque en eso somos insustituibles. El gran daño está en pensar, yo no pinto nada, mi apoyo no vale nada. No, mi apoyo vale con los cercanos significativos y esos cercanos significativos dan un apoyo que vale para otros cercanos significativos. Son cadenas de apoyo, de impulso, de acogida de lo que nos parece que es bueno. Y en último lugar, que cualquier contribución, alertar a alguien, decirle, mira, hoy salió una buena idea en tal periódico, alertar a alguien, recortar el papelito y guardarlo por ahí, recortarlo y un día dárselo a alguien. Esas contribuciones, micro contribuciones, nano contribuciones, son útiles para que las ideas finalmente se conviertan en resultados. Ok. Eh, yo me dejo cuatro cosas de la conversación. La primera es cómo adelantarle el reloj a las ideas a las que les debería llegar su hora.
La otra es cómo provocar que unas ideas converjan con otras para que se reproduzcan y procreen. La tercera es el concepto de acupuntura intelectual. ¿Cuáles son esas ideas que van a desencadenar alto impacto en en nuestro quehacer? Y la cuarta es la noción de que eh, toda transformación colectiva deriva de una transformación individual, lo cual quiere decir que a veces una idea que tenemos podría ser un sueño realizable que mejorara la calidad y la condición de vida de muchas personas. Dice Peter Diamandis, el fundador de Singularity University, que la nueva forma de ser millonario es impactarle la vida a 1 millón de personas. Ah, Y ese ah, es un buen paradigma, ¿verdad? Que sin claro, duda claro, traería múltiples beneficios incluso para la persona que tiene la idea y que emprende. claro. Ujú, ujú. Ok, muy bien, Bueno, estamos. de acuerdo, Que estés muy bien. nos vamos. Nos vemos la semana entrante. Chao, Chao. de acuerdo.